Factum Sonoro, la información a tus oídos. Bienvenidos al 7º episodio de Sobre la Mesa, el podcast de revista Factum. Soy Jessica Ábalos y estoy con César Fagoaga, director de la revista. Regresamos después de 2 semanas. ¿Cómo estás? Muy bien, Jess, con mucho entusiasmo de estar acá. Yo creo que esto de todas las cosas que grabamos es de mi favorito, la verdad. Habíamos estado haciendo, investigando por qué se escapó la novia de la boda. Eso habíamos andado haciendo. Pero parece que eso ya se está revelando. No sé si cuando salga este podcast, que estamos grabando hoy jueves, cuando salga este podcast ya estará, porque creo que entrevistaban a No Acepto en estos días. Ya se sabe por qué no aceptó. Y bueno, mientras pasó eso, también pasaron otras cosas en estos días, César. Y una de las cosas de las que vamos a hablar en este programa es otro retroceso que hemos tenido como país. Y te cuento, esta semana supimos que El Salvador es el tercer país a nivel mundial que más retrocesos ha tenido durante la última década en materia de libertades. Y estamos, por ejemplo, como países como Nicaragua, como Túnez. ¿Y qué otro retroceso ha tenido El Salvador? Durante la última década ha retrocedido 28 puntos desde 2015, según un estudio o una medición que hace Freedom House. Hablemos entonces de libertades. ¿Qué significa para este país que hayamos perdido nuestras libertades? Es curioso cómo ese tipo de ranking, el presidente de El Salvador no habla de ellos, pero sí esta semana también habló de otra cosa. Porque esto creo que es bien importante y no tanto, él habló y puso un tweet, algo así como me siento solo todavía en la cúspide o en la cima, hablando sobre sus índices de popularidad. Fuera más sensato que hablara también de este tipo de cosas. Precisamente ahora cuando El Salvador se está vendiendo como el país de las libertades, full libertario como dicen y demás, hay libertades que realmente importan, que son como estas, las que se están perdiendo cada vez más, que evidentemente el oficialismo no va a querer hablar porque lo muestran como es, lo que realmente es un régimen autoritario. Dicho eso, y para dejar de hablar... Dijiste que casi no ibas a hablar en este podcast. Iba a hablar poquito. Yo creo que hay un montón de cosas que tienen que ver con la pérdida de libertades. Una de ellas viene por el régimen de excepción, pero de la mano de dos particularidades. Por un lado está como el brazo ejecutor que tiene el oficialismo, en este caso es una fiscalía que no es independiente, que es una fiscalía que depende de todo lo que se diga en casa presidencial, pero más importante que eso, que creo que ya sabemos, todo el mundo sabe que la fiscalía y la policía funcionan como guardias pretorianas, es el deterioro agravado del sistema judicial. Y eso lo digo porque el sistema judicial, no solo en El Salvador, sino que en otros países, es uno de los contrapesos más importantes. No es casualidad que tanto el señor Bukele como Elon Musk, no sé si viste el intercambio de tweets que se tuvo, que Musk retuiteó a Bukele diciendo, no, tienes razón, esto es como que la clave es atacar al sistema judicial y quitar que haya un contrapeso judicial. Musk todavía dijo, no, hay que ir contra los jueces porque los jueces no son intocables. Eso debería ser una de las bases, bueno, es una de las bases de los sistemas democráticos. Y en El Salvador lo hemos visto perderse y ahora mismo los juzgados, las cámaras, los tribunales, la Corte Suprema, el órgano judicial, es meramente un pasapapeles del oficialismo. ¿Y por qué es tan importante? Porque independientemente de las tonterías, casos que arme la fiscalía, si no tenés un sistema judicial fuerte que diga, me estás presentando una tontería, esto no tiene base legal, entonces puedo dejar libre a una persona. Lo que nos estamos jugando, y yo creo que tenemos un par de casos esta semana en los que podemos hablar para ejemplificar eso, se acabó el sistema de libertades porque la justicia está muerta. Está capturada, está secuestrada. Sí. O sea, básicamente los juzgados son como sucursales, como pequeños ministerios, porque yo al día de hoy no creo que exista un juez o una jueza que se atreva a contradecir una decisión del presidente. O sea, de verdad que pagaría por ver un juzgado que le lleve la contraria al Ejecutivo. No creo que lo vayamos a ver, porque ya sabemos qué es lo que pasa con todos aquellos jueces que deciden conforme a derecho, pero que deciden contrario a lo que le están dictando desde Casa Presidencial. Y es lamentable porque estoy segura que todavía quedan algunas personas ahí en el sistema judicial
con buenas intenciones, pero con mucho miedo. O sea, no es que lo justifique, pero creo que al día de hoy no tenemos un juez que se atreva a llevar la contraria, porque por eso tuvimos aquella gran purga, porque pusieron justamente, ¿qué fue lo primero que hizo este gobierno? Asegurarse de poner gente de confianza, asegurarse de poner gente que básicamente, como decís vos, iba a tomar dictado, iba a hacer pasapapeles. Pero digamos que nos hemos puesto a hablar de entrada de lo que implica tener un sistema de justicia capturado, controlado por una sola persona, pero creo que cuando hablamos de libertades hablamos muchísimo más de perder la libertad de circulación. ¿De qué otro tipo de libertades podemos hablar que se han deteriorado, que se han perdido? Nosotros aquí en este programa lo hemos dicho muchas veces y hablamos bastante de él. Hablamos de que se ha perdido la libertad de expresión en este país, porque obviamente como periodistas nos afecta en primer lugar, pero yo creo que siempre insistimos en decir que como ciudadanos, como ciudadanía, y vemos ejemplos clarísimos de lo que ha pasado. Ya vamos a entrar a este caso de Fidel Zavala, de este defensor que capturaron, pero me pareció tan curioso que en una nota que publica El Faro, que es el caso de la Floresta, que es la comunidad que puede ser desalojada de Opico, la gente que está en riesgo de perder el lugar donde vive pidió no ser identificada por miedo a que le capturen. Vaya, te pongo otro ejemplo. Nosotros estamos trabajando algo sobre el centro histórico. Yo contacté a una persona que hizo un video en redes sociales y a través de esa persona quería contactar a vendedoras que están por salir del centro histórico. A los que les notificaron esta semana justamente. Y gente que le va a cambiar su vida, ¿no? Porque al final el centro histórico, al menos las áreas intervenidas del centro histórico, están cambiando radicalmente, están cambiando los usuarios que usualmente, que llegaban al centro histórico, y eso es una realidad que me parece que ya no es reversible. Y entonces, justo como esta comunidad, esta gente que será afectada, que no tendrá un modo de ganarse la vida, no tendrá una forma, al menos en el futuro próximo, de ganar dinero para llevarse el pan a la boca, aún sabiendo que lo van a afectar, dice, no quiero hablar porque tengo miedo. Y a veces ni siquiera lo dicen, pero uno ya sabe por qué no quieren hablar. O sea, el miedo se ha interiorizado de una forma tan bestial en la sociedad salvadoreña que el gobierno ha conseguido su objetivo, y es paralizarnos. Paralizarnos, porque tenemos bastantes ejemplos de este caso del centro, de gente afectada directamente, gente que prácticamente la coaccionaron a cerrar, pero ha preferido guardar silencio porque tiene miedo de las consecuencias. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Cómo puedes decir que en este país es un país de libertades cuando la gente se piensa dos veces, hasta incluso lo que va a tuitear? A las cuentas de Factum a veces nos escriben en los mensajes privados para decirnos, nos gusta su trabajo, me gusta, lo sigo, pero no los puedo seguir ni les puedo dar me gusta porque tengo miedo. Así es. Eso pasa bien seguido, recibimos constantes mensajes así. Y fíjate, vaya, vos decías libertad de expresión, quizás es una de las cosas que más hemos hablado en este programa, porque aunque la gente no se dé cuenta, le afecta no recibir información o que haya censura y demás. Pero otra cosa importante, libertad económica. Acabamos de mencionar a los vendedores y cómo a los vendedores, a un grupo de vendedores en el centro histórico se les está acabando su forma de vida. Pero hay que pensar también en otro tipo de empresarios, porque esos son empresarios en pequeños, si vos querés, o empresarios informales. Pero hay empresarios formales en este país que tienen miedo de hablar porque no están a favor de lo que está pasando, pero saben que si lo hacen, les cortan la cabeza. Los únicos empresarios que han salido y salen bien son aquellos que fueron a rendir pleitesía a Casa Presidencial, que conocimos el domingo pasado a través de una cadena, la reunión que habían tenido a mitad de febrero. ¿Ah? Eso es lo que el gobierno quiere. No solo exhibir como trofeos a empresarios que le rinden culto, sino a empresarios que realmente están dispuestos a obviar todo lo malo que está pasando en este país a cambio de seguirse llenando los bolsillos de dinero. Mientras no les toquen sus intereses, ¿verdad? Mientras puedan seguir haciendo sus negocios. Yo creo que vamos a tener ese silencio cómplice de este tipo de empresarios mientras no lleguemos a ese extremo que empiecen a pasar cosas más graves, ¿verdad? Cuando empiecen a meterse con la propiedad privada de otra manera, porque yo creo que ya estamos viendo algunas señales. Mira lo que ha pasado recientemente. El gobierno ya se metió al negocio de los lácteos, sí, y lo están haciendo en ese mismo modelo oscuro de estas sociedades que constituyen, que están exentas de controles, como lo está Diario El Salvador, como lo está la constructora El Salvador. Ahora resulta que tenemos Lácteos El Salvador.
Y nosotros tenemos una gran tarea como periodistas de investigar el tipo de competencia que están haciendo desde ese rubro, porque se están metiendo en todos los negocios posibles, construcción, lácteos, impreso. Entonces, ya empezaron a meterse, o sea, ¿en dónde no están metiendo la nariz? En tema empresarial. Y eso es bien importante, porque no solo porque este gobierno funciona como langosta, o sea, como chapulines que llegan a un terreno y lo consumen todo, sino porque además estamos viendo, y este momento creo que es bien importante para el país cuando lo revisemos en unos años, en algunas décadas. Y lo que estamos viendo ahora mismo es cómo se está reconvirtiendo la oligarquía en El Salvador y cómo el gobierno está usando el Estado de una forma patrimonialista para aprovecharse de él y cómo le pueden sacar jugo a todas las actividades económicas posibles. Entonces, lo que vemos es una reconversión y un cambio total de la clase política y económica del país. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un pronunciamiento de la NEP por un tema de NEP país? existe todavía. Pues me lo preguntaba ahorita que dijiste eso del silencio de los empresarios, o sea, realmente ni gremiales, y seguramente sí los hay, empresarios molestos, incómodos, pero que prefieren guardar silencio. Y ahí de eso hablamos cuando decimos que aquí se han perdido libertades. Correcto. O sea, la gente antes podía decir libremente, no me parece, no estoy de acuerdo, no me gusta, Había contrapesos. y no pasaba nada. Había contrapesos. Ahora, si lo decís, te expones a que pasen cosas como la que le pasó a Fidel Zavala, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Solo que antes de pasar a eso, mira, no quiero que dejemos de tocar este tema porque seguramente quien mire este programa dirá, vaya, pero ustedes solo ven lo malo, yo siempre te lo digo. Pero aquí recuperó la gente la libertad de caminar en colonias donde antes no podía caminar de noche. O recuperó la libertad de poder pedir comida a domicilio y que entre la moto hasta su zona, que era una zona caliente controlada por pandillas. Entonces, perdimos un tipo de libertades, pero ganamos otra. Y dirá alguien, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que hayamos perdido libertad de asociación, libertad de defensa, de propiedad, de expresión, si al final tenemos seguridad? Yo creo que es que las cosas no pueden ser tan crudas de esa manera. Yo no puedo como ciudadano, uno como ciudadano tiene derecho a exigir que el Estado le garantice la seguridad pública, pero eso no es un cheque en blanco. O sea, no puedo perder todos mis derechos fundamentales a cambio de ganar seguridad. Porque es que además no son contradictorias, no deberían ser contradictorias. Yo podría exigir a mi Estado, a mi gobierno, ambas cosas. O sea, no es una cosa o la otra. En un país sensato, donde no hay un dictador, uno tiene derecho a pedir esas cosas y no hay ningún problema. Yo creo que la gente lo que no se ha dado cuenta, o se ha dado cuenta algunas personas de mala manera, es todo lo que cedimos. Cedimos sin saberlo, porque evidentemente nadie nos lo preguntó, ¿verdad? Todo lo que cedimos a cambio de esta supuesta libertad, supuesta paz que tenemos. Y entregamos todos nuestros derechos fundamentales. Le entregamos la posibilidad a que el gobierno nos atemorizara como nos está atemorizando. Y yo creo que eso es importantísimo y evidentemente uno se da cuenta hasta que le pasa que lo detienen arbitrariamente o se da cuenta, ay, me gustaría opinar, pero no puedo, mejor me callo, porque no vaya a ser que si yo digo algo me van a meter preso. Y justamente vimos un caso emblemático esta semana y sobre eso va el editorial de revista Factum, sobre qué está pasando con los defensores de derechos humanos y qué está pasando con esta gente que se atreve a alzar la voz, a cuestionar, a criticar, a decir, mire, esto es injusto. Y vimos, hemos visto dos casos emblemáticos, el de él, que fue una persona que había sido capturada, que denunció torturas dentro de las cárceles, que denunció al director de centros penales, y también hemos visto que hay, digamos, o continúa o se ha recrudecido la persecución contra los ambientalistas de Santa Marta. César, ¿qué elementos tenemos para sospechar que a esta gente se le persigue no por lo que aparentemente se dice, que la versión oficial es distinta? A él se le acusa de asociaciones ilícitas y de estafas y a los ambientalistas se les acusa de un crimen de guerra. Pero ¿qué elementos tenemos para sospechar de que realmente es otro móvil el que está ahí? Que esta gente la están hostigando, la están persiguiendo judicialmente porque la quieren callar. Primero, a mí me encantaría ver la acusación contra Fidel Zavala y el resto de voceros y activistas, defensores de derechos humanos y comunitarios, ¿cómo se llama esa organización?
Pero es una de las cosas que creo que va a estar muy complicada de tener porque precisamente la Fiscalía no le interesa mostrar cuáles son las supuestas evidencias que tiene contra este grupo de acusados. Y es una constante. Hemos visto a lo largo de los últimos años, la Fiscalía, cuando ha presentado casos por régimen de excepción contra supuestos pandilleros, las pruebas que tiene o son faltas, o sea, son súper débiles, o no tienen pruebas en absoluto. La fórmula que han encontrado es acusar a toda esta gente de asociaciones ilícitas, que eso es casi como decir cualquier cosa, lo cual no tiene sentido. Entonces, me encantaría verla solamente para confirmar un punto, que es, me parece, y esto yo estoy especulando, pero me parece que no tienen nada como ha ocurrido en otras ocasiones. Lo que sí sabemos es el contexto de lo que ocurrió con el señor Zavala. Cuando lo capturaron, de hecho, él dijo en un video que circuló, cuando lo capturaron, yo le dije que esto iba a pasar. O sea, él sabía de alguna forma que si seguía hablando, lo iban a detener. ¿Y cuál es la característica en común? No solo de Zavala, sino que con los ambientalistas de Santa Marta, en Cabañas, es que ambos grupos, o estos dos grupos de acusados, han sido incómodos de alguna manera. Son incómodos porque Zavala no fue el primero que denunció torturas o abusos, sino que se atrevió a hacer algo más. Fue a denunciar a los funcionarios públicos con nombre y apellido, no solo al señor Osiris Luna, director de centros penales, sino que también al ministro de Seguridad, a Gustavo Villatoro. O sea, hay gente que está señalada como responsable de que ocurrieran cosas en cárceles que ya está documentado que ocurrieron. O sea, organizaciones de derechos humanos como Cristosal ha dicho que han ocurrido asesinatos, torturas, otro tipo de vejámenes y abusos a personas que están bajo custodia del Estado. O sea, eso está documentado. Zavala lo que hizo, fue ir un poco más allá, poner nombre y apellido, y no solo eso, lo hizo en El Salvador porque sabía que como aquí no va a pasar nada, él decía, nos vamos a ver en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y ahí creo que es lo importante. Esto fue muy disruptivo de su parte, lo que se atrevió a hacer. Yo creo que él entendía las consecuencias de lo que estaba haciendo, pero le pareció de todas formas importante hacerlo. Y además que otro ofrecimiento que hizo que me pareció como bien valiente fue decir, estoy dispuesto a reconocer a las personas que torturan adentro de las cárceles. Así es. O sea, estaba dispuesto a convertirse en testigo en un proceso judicial, con el riesgo que eso implica. Así es. Entonces yo creo que ese punto es bien importante para entender la incomodidad que pudo haber causado a gente que se siente impune, como Osiris Luna, que realmente ha sido señalado de múltiples delitos y aún así sigue tan campante en centros penales. Y por otro lado, la gente de Santa Marta, hay que recordar en qué contexto está ocurriendo esto. Ha sido un par de meses nada más desde que vuelve la minería metálica a El Salvador, y es un grupo que ha sido que está en resistencia contra la minería, no solo la artesanal, sino que también la industrial. Hay gente que ya estaba, ese grupo de 5 ambientalistas ya estaban absueltos, y aún así una Cámara dijo no, hay que volver, y la Fiscalía, que evidentemente únicamente funciona como perro de presa, va de nuevo. Con lo cual, yo creo que lo que estamos viendo aquí, y esto es mi opinión, estamos viendo el uso del aparato estatal, no solo Fiscalía, sino que jueces, y por eso voy a lo que decía al inicio, de qué tan importante es tener un sistema de contrapeso y un sistema judicial independiente, están trabajando de una forma cobarde para saciar los deseos de impunidad del actual gobierno y de persecución política, porque ahí sí creo que es una persecución política. Es que si hacemos una checklist, hagamos una revisión de institución por institución. Fiscalía, ¿quién puso al fiscal? El gobierno. Nuevas ideas. Corte de Cuentas. Nuevas ideas. Nuevas ideas. Tribunal Supremo Electoral. Nuevas ideas. De hecho, si querés, incluso el Tribunal Supremo Electoral tiene relación porque salió de la Corte de Cuentas a pasarse al Tribunal Supremo Electoral, la funcionaria que intentó ser diputada de Nuevas Ideas. Procuraduría General. Nuevas Ideas. Pero hablemos de esta, que no quiero que se acabe el programa sin que la mencionemos. Una mención especial y honorífica para la PDH. Porque es bien significativo lo que está pasando con esta institución en esta coyuntura. O sea, tenés informes como el de Freedom House que te dice, mira, aquí se están perdiendo libertades, se está perdiendo derechos, la gente, el Estado de Derecho, eso que conocíamos como democracia cada vez está más dañado. Y la Procuraduría
casi que como la NEP, como pareciera que no existe. Y curioso porque viste lo que pasó con el caso de Zavala. Ellos van y denuncian y los capturan después de ir a presentar la denuncia. ¿Cómo te sorprende el trabajo que está haciendo la procuradora Raquel, o ya estábamos acostumbrados a esa su casi que invisibilidad, que pareciera que no existe? Yo voy a decir 3 cosas. Coherencia, decencia y competencia. Son 3 cosas que no tiene Raquel Caballero como procuradora. Pero ya deberíamos estar acostumbrados. Porque venimos viendo además o sea, es casi que como la figura del comisionado para la libertad de expresión, que es gente que parece que no se entera de todo lo que está pasando. No, o sea, sí se entera, pero esta gente está para lavar la cara. Bueno, y además, el caso de ella no es que sea pagada por el Ejecutivo, el caso del sí, ¿verdad? Pero ella en teoría quería ser una institución independiente. ¿Desde hace cuánto no tenemos un pronunciamiento contundente de esta institución diciendo, mire, se están violando derechos? O sea, tenemos un silencio absoluto. Yo creo que la Procuraduría, hay que recordar que fue una de las instituciones de las que se habló en los acuerdos de paz, y la creación de ella fue muy importante. Pero además siempre hemos dicho que la Procuraduría siempre le faltó dientes, porque los procuradores podían pronunciarse, pero no tenían herramientas para castigar o que esto tuviera algún tipo de consecuencias cuando se violaran derechos humanos. De todas formas, hemos tenido a lo largo de la historia de la Procuraduría diversos procuradores y procuradoras que se han pronunciado, y más allá de que no tengan herramientas legales para que haya consecuencias, había una voz. Te podía caer mal, te podría parecer que lo que hacía está correcto o incorrecto, pero había una voz. La Procuraduría de Raquel Caballero será recordada como la Procuraduría más inútil de la historia reciente de El Salvador. Solo para cerrar ya ese punto, vi un tuit que decía, Beatrice de Carrillo no se las pondría tan fácil, porque al menos estaría haciendo un poco más de ruido con lo polémica que fue en su época, pero al menos estaría diciendo algo, y la procuradora actual ni tan siquiera dice absolutamente nada. Pero bueno, mira, un poco para ir ya cerrando, en el episodio anterior al que llamamos el nuevo teatro contra la corrupción, recibimos varios comentarios. Excelente. Y quiero leer un par. Carlos Cañadas nos decía, ¿y ustedes qué piensan de los periodistas que estuvieron involucrados en abrir sus manitas para recibir dinero de los gobiernos anteriores y ahora son periodistas y analistas independientes? No creo que hable de Walter Araujo, porque él no es analista independiente. Ni periodista. No, ni periodista, pero sí recibió dinero porque fue funcionario. Después dice, qué barbaridad, 10, me encanta su programa, pienso que no hay corrupto pequeño y todos deben pagar, jueces, magistrados, diputados, presidentes, todos por igual, ya era tiempo. No que una pobre persona que se roba una libra de carne para comer porque no hay trabajo. Bueno, ya es más largo, pero me gustó ese punto, porque lo que planteábamos, ¿verdad? Que la persecución a la corrupción debería ser pareja, sin distinguir entre el pasado, el presente, corrupto grande, corrupto chiquito. Y nos anticipamos un poco porque al final viste que pasó que le terminaron dando periodo de gracia a los funcionarios para que cumplan las obligaciones de la misma ley. O sea, no nos equivocamos tanto con el título de que este era un nuevo teatro, ¿verdad? Y bueno, solo saludos a Carlos Escamilla, Berta Celada, Ose Monge, Alesa Morataya y Edgar SV, que Edgar siempre nos comenta. Y bueno, y también a René Franco, que siempre te manda saludos, dice que quién es tu maquillista, siempre me dice que te pregunte. Sí, pero vamos a mantenerlo en secreto. Bueno, entonces mira, vamos a pasar a la etapa, te voy a decir. Ya parezco diputado. Nos vamos a hablar de las recomendaciones que siempre dejamos cada semana. Y esto lo hacemos, para no quedar tan tristes y tan deprimidos. Sí, después de la plática que tenemos. Porque decían que solo veíamos lo malo y no, también nos divertimos. ¿Qué andas viendo ahora? ¿Qué andas leyendo? ¿Qué recomendación traes para nuestras audiencias? Yo sé que habías preparado preguntas sobre los Oscars. Sí, yo trae sobre los Oscars. Porque los Oscars son este domingo. Son mañana, Así es. porque esto se está publicando sábado. Pero yo debo confesar que no he visto todavía ninguna de las películas. Voy a ver cuántas puedo ver de aquí al domingo. Dudo que muchas, pero intentaré. Así que yo traigo otras recomendaciones, si me permitís. Hoy traigo una autora nacional de El Salvador y un autor internacional. El primero que quiero recomendar es de una escritora, se llama Claudia Hernández, de El Salvador, y su libro es Causas Naturales. Es un libro publicado en 2013, son 15 cuentos que hablan sobre posguerra y violencia. Yo creo que
a mí siempre me ha parecido que la posguerra es uno de los temas que menos hemos tocado y que menos ha tocado tanto el arte y la cultura, y que una de las cosas que mejor nos vendrían para entender por qué no deberíamos regresar a tiempos autoritarios, aunque ya estamos inmersos en ellos, pero que entendiéramos lo que daña que autoritarios y dictadores y déspotas no gobiernen. Entonces, este libro lo recomiendo, son cuentos muy cortos y que se leen muy fácil. Me lo va a prestar, se está Por supuesto comprometiendo que no, en cámara que yo me no lo va a presto, prestar. no presto libros. Y el otro es de un escritor cubano, Leonardo Padura. Leonardo Padura es más conocido por este libro que se llama El hombre que amaba a los perros, que va sobre el asesinato de Trotsky. Pero este es, Pasado Perfecto, es el primer libro de la saga de Mario Conde, del detective Mario Conde. Son 10 libros que dan sobre esta saga. Yo solo he leído 4, pero este, que es el primero, me encantó, publicado en 1991, se lo recomiendo. De esas sagas que le gustan a Marvin. Así es. Vaya. Saludos a Marvin. Vaya, uno de los dos me va a tener que prestar, porque yo solo no he estado leyendo ahorita, pero sí he estado viendo varias de las películas. Por eso quería proponer que César me dijera cuáles eran sus apuestas. Ojalá que no gane Emilia Pérez, solamente. No, definitivamente. O sea, mira, yo la intenté ver la primera vez, la paré y luego hice un segundo esfuerzo y la terminé, pero terrible, no logré. Pero bueno, yo sí me ha gustado mucho Cónclave. Esa película tiene una fotografía preciosa, me ha gustado un montón. Y también de Brutalist, que me sorprendió que estuvo bastante tiempo aquí en el cine, porque casi que no suelen traer muchas de las nominadas, o las tienen muy poco tiempo y las ponen a las 10 de la noche. Logré irla a ver y es súper chiva, además porque la propuesta es bien disruptiva, porque hace una pausa, porque tenés como 15 minutos para ir al baño y luego continuar la segunda parte, y es buenísima, las dos son buenísimas. Esas son mis favoritas, ojalá una de esas dos gane, pero creo que hay varias buenas. O sea, me faltan como un par, pero te lo dejo de tarea para que en el siguiente comentemos. Y contanos entonces cómo va a ser ahora la dinámica de Sobre la Mesa, porque no nos estaremos viendo cada sábado, sino un poco después. Antes de despedirnos, quiero contarles que ahora Sobre la Mesa va a estarse publicando cada 15 días. Es decir, ahora nos escuchan y en 15 días nos volvemos a ver, siempre para analizar la coyuntura de lo que pasa en El Salvador, para hablar sobre las investigaciones que hace Factum y el resto de medios independientes en el país, y las investigaciones que creemos que son importantes que el público salvadoreño conozca. Y no olviden que tenemos todavía abierta nuestra campaña de crowdfunding, donde pueden apoyar el periodismo que hacemos. Gracias a sus aportaciones vamos a seguir haciendo el periodismo malcriado que tanto les gusta. Así que esto fue Sobre la Mesa, el podcast de Revista Factum. Pueden buscarnos nuestros episodios en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts o donde quiera que ustedes escuchen sus podcasts. Gracias y hasta la próxima. Factum Sonoro. La información a tus oídos.